Etapas de salida. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son las etapas de salida, aquellas que nos encargan ya de, como su nombre lo indica, de entregarnos aquello que queremos amplificar o que ya previamente hemos diseñado para que nos amplifique. Estos también se le conocen como amplificadores de potencia. Ahora bien, si nos medimos a sus características principales, una de ellas es que describe una señal sinusoidal. La característica de esta etapa de salida es que maneja una corriente de polarización. ¿Qué significa esto? Que si nos basamos en nuestro análisis en DC, nosotros después de haber hallado la corriente de base, la corriente de emisor, corriente de colector, bueno, ya por convención asumimos que el voltaje base emisor es igual a 0.7, pero entonces también había que hallar el voltaje colector emisor. Entonces, después de haber hallado todos esos parámetros, nosotros, ¿qué era lo que hacíamos con nuestra recta de carga? Nosotros, acá tenemos una recta de carga, acá nos salía todo esto, después de realizar un análisis, nos salían el resultado eran gráficas logarítmicas que iban en este sentido y así sucesivamente. ¿Y qué hacíamos con todos los datos en nuestro análisis en DC? Hallamos una corriente de colector máxima y un voltaje de colector emisor máximo. Esto pues nos daba acá un punto acá y trazamos una recta. Esta es nuestra recta de carga que va a ir en esta etapa de salida, que va a ser exactamente la mitad. ¿Y por qué la mitad? Porque en la mitad se encuentra su punto de operación Q. ¿Qué nos simboliza esto? Que va a estar exactamente en su zona activa. ¿Y qué nos dice cuando está en su zona activa? Que es su zona perfecta de operación en este transistor. Entonces, ¿qué pasaba si en nuestro análisis hallábamos que su línea de carga estaba por este lado? Que se nos iba a ir a zona de corte muy rápido. Y por el contrario, que si la hallábamos acá en este punto, muy posiblemente a la mínima variación de su voltaje, este transistor se iba a ir directamente a saturación. Bueno, esta etapa de salida se puede utilizar cualquier polarización, siempre y cuando pues ya tengamos nuestra recta de carga ya realizada para determinar cuál es su punto de operación. Y por ejemplo, si a esta configuración se le alimentan con 10 voltios, el punto medio de este voltaje va a ser 5 voltios y supongamos que a este le vamos a alimentar con 3 voltios, ¿sí? Entonces acá estaría su recta de carga en 5 voltios y esta sería, digamos, ya nuestra recta de carga, ya un poco mejor dibujada. Entonces este sería su corriente de operación. Ya todo esto determinado, bueno, ya siguiendo también con el ejemplo, teniendo esto, o bueno, con la polarización que se tiene, no va a haber problema con esto siempre y cuando no se altere este voltaje de entrada, ya que, bueno, si también lo observamos, este tiene un ángulo de conducción de 360 grados, es decir que si miramos esto en una recta, este punto va a ser igual a pi y este punto va a ser igual a 2pi. Si convertimos esto a radianes, pi es igual a 180 grados y 2pi es igual a 360. Es decir, que siempre estará conduciendo y tiene buena fidelidad.
Esto es decir, que nos va a seguir amplificando y amplificando hasta que se apague. Pero entonces ahí también va su inconveniente, como si ejemplificamos con una señal de audio, en los momentos de silencio aún va a seguir conduciendo. Entonces, si digamos acá está, si aquí le meten en nuestro punto de entrada ingresan 3 voltios de audio, estos 3 voltios de audio se van a seguir viendo. Pero en su momento de silencio también va a seguir conduciendo, pero conserva la fidelidad. Esta etapa de salida la podemos encontrar, bueno, en todos lados, como en audio, video, potencia. Si queremos, nos sirve para amplificar lo que queramos amplificar. Bueno, ahora sí, continuando con nuestro ejemplo, ya donde suponíamos que su voltaje o el voltaje de la fuente era 10, su punto de operación era 5 y el voltaje de entrada era 3. Si mantenemos estos parámetros, va a seguir con su recta normal. Si mantenemos estos parámetros, va a seguir esto con su recta de carga, va a seguir amplificando sin ningún tipo de interferencia o saturación en la señal. Pero el problema está que si ya no son 3 voltios, sino 3,1, esta señal va a verse alterada. ¿Por qué? Entonces ya va a empezar a verse lo siguiente. Como acá ya está determinado que su punto de equilibrio va a estar en 5, entonces va a tomarlo normal y acá va a empezar a recortarse la señal, va a seguir conduciendo normal y aquí va a empezar a recortarse, otra vez amplificar, saturarse, amplificar, saturarse y así sucesivamente. Entonces ese es el problema y a estos se le conoce como distorsión. A esa distorsión es lo malo de este tipo de amplificador cuando el voltaje aumenta en su voltaje o cuando la señal aumenta en su voltaje de entrada o en su parte de entrada. Ahora bien, hay otra cuestión que se diferencia cuando le aplicábamos pequeña señal. Cuando le aplicamos pequeña señal, digamos acá, le entraba esta partecita, nos la entregaba un poco más grande, es decir, de esta manera. No quedó tan igual. Nos la iba a entregar un poco más grande. Pero ahora, como estamos hablando de potencia, ahora esta señal que entra de esta manera, nos la va a entregar de forma invertida. ¿Sí? No la va a entregar invertida. Pero igualmente va a seguir sonando de la misma manera, va a seguir amplificando siempre y cuando también tengamos en cuenta nuestro punto de equilibrio de nuestra recta de carga. Otra cosa por añadir,
El rendimiento de esta etapa de salida por lo general es solamente de un 30%. Es decir, que de 10 voltios que esté en la alimentación, si no me equivoco, solamente aprovecharía 3. ¿Y por qué solamente aprovecha 3? Porque al estar constantemente funcionando, este transistor se va a calentar, va a disipar potencia en su 70%, por eso solamente aprovecha el 30% de su alimentación. Entonces, hay varias formas de hacer subir un poco más esta etapa de salida. Y es que si por ejemplo vamos a conectar un altavoz y lo hacemos mediante un transformador, este ya nos puede entregar un 30%. Entonces ya nos va a entregar un 40% más. Y así es a grandes rasgos esta etapa de salida.